coopero. Yo local. Sostenibilidad. ¿Cómo? Sostenibilidad. ¿Se puede llegar antes? Te lo digo. ¿Se puede llegar antes? Migración, derechos humanos, movilidad, feminismo. Sostenibilidad. Yo coopero. Yo local. Yo coopero. Yo local. 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 Somos Rosa, Yasmina, Lucía y Elena, alumnas del Ciclo Superior de Promoción de la Igualdad de Género. Y hoy, 26 de octubre, nos encontramos en las cuevas de Maltravieso, en la localidad de Cáceres. Continuamos con el programa de radio que estamos grabando en directo, al que hemos llamado Yo Coopero, Yo Local, en el que estamos visibilizando a las personas e iniciativas que pretenden contribuir a la transformación social. En los otros dos bloques del programa, nuestras compañeras del ciclo de integración social han abordado los temas de sostenibilidad de la vida y movilidad humana. Ahora, nosotras nos centraremos en el ámbito de feminismos y continuaremos reflexionando y debatiendo juntas sobre lo que las compañeras de esta mañana ya explicaban, la importancia de contar con modelos de convivencia donde la vida de las personas y sus derechos estén en el centro. Actuar y vivir, siendo conscientes de nuestra interdependencia, es decir, de cuánto nos necesitamos las personas, las unas a las otras para sobrevivir, para vivir dignamente. Necesitamos que nos cuiden y ser cuidadas. En definitiva, hablaremos de cuidado desde una perspectiva de sostenibilidad de la vida. Y para hablar de ello tendremos con nosotras a Pilar Alcántara, escritora del libro Se acabó el silencio. Por otro lado, entrevistaremos a Pilar Milanés, coordinadora de proyectos de la ONG Soviva, entidad que tiene clara la importancia de abordar proyectos con enfoque feminista y que apuesten por el empoderamiento de las mujeres y la defensa de sus derechos. ¡Vamos allá! Según la Real Academia de la Lengua, hay 3 acepciones para el adjetivo cuidador: que cuida, muy solícito y cuidadoso, muy pensativo, metido en sí. Y aunque echamos de menos los adjetivos solícita, cuidadosa o pensativa, diremos, en definitiva, que la palabra indica a la persona que cuida. Es decir, la que hemos sido nosotras, cuidadoras principales de la familia, un papel que llevamos desempeñando durante mucho tiempo, más volcadas hacia adentro que hacia afuera del hogar. De este modo, cuidando, a costa de descuidarnos a nosotras mismas. Hemos ido perdiendo nuestra identidad por el camino, hasta que, poco a poco, comenzamos a despertar. Y es que el hogar y la familia no nos han dado, sin embargo, el poder que en apariencia parecía otorgarnos. Se acabó el silencio, de Pilar Alcántara. Este texto que acabamos de escuchar pertenece al libro Se acabó el silencio, de Pilar Alcántara. En él, la autora da voz a mujeres invisibilizadas que raramente son escuchadas y que no son consideradas ni glamurosas ni revolucionarias. Mujeres protagonistas de historias comunes y que pocas veces suscitan atención. Pilar Alcántara nació en Cáceres en 1967. Es maestra de educación infantil, musical y primaria. Trabaja como profesora de educación infantil en el Colegio Público Moctezuma de Cáceres y también es musicoterapeuta especializada en TEA. Su labor como escritora se centra en el mundo de la infancia. Escribe y administra el blog de carácter literario Té, Chocolate, Café y los blogs escolares La Casita del Dragón Bombón y Mostepeques. Es vicepresidenta de la Asociación de Diabetes El Día que Todo Cambió, además de coautora de un libro con el mismo nombre. Ha escrito libros de poesía infantil como Glucolandia sobre la diabetes y El barquito letrero sobre las emociones y los valores. Y ha escrito además, junto con Tasia Aránguez y Marimar Molpeceres, el libro del que vamos a hablar, Se acabó el silencio. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, Pilar. Es un verdadero placer tenerte con nosotras en esta jornada. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional. Muchas gracias, buenas tardes. Pues nada, lo primero, un placer estar aquí hablando de feminismo, de igualdad, de derechos humanos, que son sinónimos de feminismo. Así es que
te cuento un poco la trayectoria hasta llegar a ser escritora o la trayectoria general. ¿Qué os interesa saber en realidad? En general. Entera, sí. Pues un poco todo. ¿Un poco todo? Sí. Bueno, pues desde que estuve en la escuela creo que empecé a querer ser maestra desde que estaba en la escuela porque no me gustaba la escuela. Voy a empezar por ahí. Entonces no era una niña que estuviera atenta, recibí muchos castigos porque en mi época todavía había dos modelos de escuela, una que empezaba a ser más progresista y otra que era muy tradicional, y a mí me tocó la más tradicional, la maestra se llamaba doña Paula, y entonces yo estaba siempre castigada, porque la verdad es que ni sé muchas veces por qué se me castigaba tanto, ¿no? Entonces eso fue creando en mí unas ganas de hacer algo por los demás que no fuera lo que me habían hecho a mí. Es difícil, pero eso surge también en los niños. Quería hacer algo para ayudar a los demás, para que no se sintieran igual que yo veía a otros niños y niñas que se sentían como yo, un poco rezagados, que no llegábamos porque siempre estábamos castigados, no tenía ningún otro problema. De hecho, luego mi vida profesional ha sido mucho más fructífera y mi vida académica de lo que fue en el colegio. Y bueno, pues con esa ilusión pues llegué a ser maestra porque quería ayudar, sobre todo esa historia de cuidar a los demás y de ayudar a los demás, que lo llevamos tan dentro. Y a raíz de ser maestra, pues empecé a crear material para mis propios alumnos y alumnas. Y así fue como surgieron mis poemas, mis escritos, y luego poco a poco fui adentrándome más en el mundo de la diabetes, a raíz de que mi hija debutó con diabetes, que se llama Debutar con Diabetes, y ese cuidado de mi hija pues despertó en mí también otra conciencia social que se había despertado ya también en la escuela, pero que con la diabetes se reforzó, y es como las mujeres dedicaban casi toda su vida al cuidado de los hijos e hijas. Eso con la diabetes lo vi muy claro en otras mujeres, y ese fue un poco el camino que me desvió hacia el feminismo, cuando tuve verdaderamente la conciencia de que las víctimas de toda aquella situación eran las mujeres, aunque fueran los hijos y las hijas los que debutaban con diabetes. Las madres eran las que cuidaban, las que dejaban el trabajo, las que abandonaban casi toda su vida social, emocional, entraban casi en depresiones, y todo eso me hizo también, pues además del material que estaba creando para mis alumnos, ir transformando ese material e irle dando pues cada vez como dijéramos, un tinte cada vez más feminista. Y ya mis textos empezaron a dejar de ser escritos en masculino, en vez de decir los niños con masculino genérico, ya empecé a hablar de niños y niñas, o sea, fue un proceso de conciencia cada vez más amplio. Y empecé ya a escribir para adultos con diabetes, o sea, en el mundo de la diabetes, ya me metí también como adultos en el mundo del feminismo, y ahora también, además de vicepresidenta de la Asociación de Diabetes, que fundé con otra mamá, porque éramos dos madres las que lo fundamos con mucho impacto, pues ahora también soy vicepresidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores de Extremadura. Pero os tengo que decir que todavía no se llama así. Se llama Asociación de Escritores de Extremadura. Y uno de mis objetivos, y por el que he entrado a la vicepresidencia, no por los títulos que me dan exactamente igual, es porque uno de mis objetivos es cambiar el nombre, pero es realmente difícil. Y ahora mismo pues hemos entrado 3 mujeres en la dirección, es la primera vez que hay 3 mujeres en la dirección de una asociación de escritoras y escritores de Extremadura, que tiene su trayectoria, y estamos muy ilusionados e ilusionadas porque queremos cambiar muchas cosas, queremos dar visibilidad a las mujeres, y lo primero que hemos hecho es pues empezar con proyectos para dar visibilidad a las escritoras y al canon literario femenino, que estaba muy oculto, y nuestro próximo objetivo es, por supuesto, cambiarle el nombre porque es ofensivo. Quiero que sepáis que me ha costado disgustos y que me lo sigue costando, aunque parezca mentira. Entonces, estar aquí hablando de esto no es una cosa banal, sino que es una cosa muy importante y que genera mucha problemática y mucho sufrimiento, porque muchos escritores de Extremadura consideran que en el masculino genérico estamos representadas. Y bueno, ahora que sepáis que tenemos una presidencia feminista y que no sé si alguien escucha esto, se me va a venir encima, porque bueno, eso causa mucha ampolla, pero vamos a luchar por ello. Esa es un poco, en resumen, mi trayectoria. Vale, gracias. ¿Cómo te definirías? Pues sobre todo resiliente.
que creo que no es ninguna cosa que sea ninguna cualidad con la que yo haya nacido, aunque pueda haber algo, sino que, bueno, a lo largo de una serie de catastróficas desdichas en mi vida, pues poco a poco pues no tuve más remedio que irme recomponiendo de esos desastres, irme haciendo cada vez más resiliente. No sé si fuerte, porque esa es una palabra muy dura, pero sí haciéndome cada vez más resiliente e ir avanzando en las dificultades. Una cosa sí que es importante en esa pregunta es que yo pensaba que todas esas desdichas me habían ocurrido a mí, a Pilar Alcántara, y luego he visto a lo largo de mi trabajo en la escuela, a lo largo de mi trabajo con mujeres en la Asociación de Diabetes, y que sigo viendo que esas desdichas eran bastante comunes. O sea, que todo lo que yo había vivido, pues maltrato, yo he vivido maltrato, estoy empezando a decirlo en las entrevistas, antes no lo decía, a raíz de Se acabó el silencio, por eso el título es bastante ilustrativo. Pues yo sí fui víctima de violencia de género durante bastantes años, porque me casé muy joven, que es otro de los problemas que a veces ocurre con las mujeres, y me costó mucho ser consciente de que había vivido aquello, de darle nombre, de ponerle nombre. El feminismo fue el que me ayudó a poner nombre a todo lo que yo había vivido, y entonces vi que mi experiencia personal pues no era única, que era la misma experiencia que habían vivido muchísimas mujeres a mi alrededor y muchas otras que no sabemos y que a veces tenemos al lado y nunca nos lo van a decir porque a lo mejor no van a ser capaces de romper el silencio. Entonces, bueno, resiliente sería. Se va consiguiendo poco a poco. ¿Cómo nació tu blog Té, Chocolate y Café? Pues mira, está todo conectado porque ya os he dicho que me casé muy joven, con una persona que me doblaba la edad, y me divorcié muy joven también, y entonces he luchado mucho sola con mi hija, que es la que luego tuvo diabetes. Durante todos aquellos años de lucha en el que iba por los pueblos de maestra, vivía sola, me encontraba con un montón de dificultades. La gente en los años 90 todavía no estaba muy concienciada y cuando te veían divorciada pensaban pues, un montón de cosas extrañas, como tenemos las puertas abiertas a que nos satisfagas, a que un poco como que no valías nada. Socialmente estabas devaluada si estabas divorciada, si no tenías un hombre que te protegiera o te representara como familia. Entonces, en toda esa lucha yo podía hacer muy pocas cosas en mi espacio personal. Aparte de cuidar a mi hija y trabajar, yo me di cuenta de que era casi imposible hacer algo para ti misma, para que tú pudieras tener unos hobbies, unas cosas a las que tú pudieras enriquecerte o formarte como persona, porque casi todo el tiempo se lo llevaba el trabajo y los cuidados. Entonces, luego poco a poco, cuando mis hijos fueron mayores, pues fue bonito descubrir que había un sitio donde yo podía hacer una actividad paralela a la de mis hijos, porque luego volví a divorciarme, sí. Volví a tener una pareja, volví a buscar esa felicidad romántica que muchas mujeres nos han metido en la cabeza y volví a pegar un fracaso estrepitoso porque yo ya, siempre decía, era una casa ya con goteras, que ya la primera lluvia dije, me voy. Entonces, pues nada, con mis dos hijos descubrí que en la biblioteca, pues yo podía tener a mis hijos en la biblioteca, a mi hijo y a mi hija, y yo hacer una actividad paralela que era un taller de escritura con Francisco Rodríguez Criado. Muchos escritores y escritoras de Cáceres nos hemos iniciado con Francisco Rodríguez Criado. Tenía unos talleres en los que empecé a escribir, él nos animó a hacer blogs, empezamos a publicar en el periódico y poco a poco ahí empezamos a despegar mucha gente con nuestros blogs, Y luego pues detrás de los blogs vinieron los libros y fue un camino. Entonces va unido también a mi trayectoria personal el hecho de escribir y el hecho de empezar a hacer un blog cuando tenía tiempo. Es que eso es muy importante. Empecé a hacer todo eso cuando descubrí un hueco de tiempo para mí. Cuéntanos un poco, Pilar, por qué decides participar en la autoría del libro Se acabó el silencio y por qué escribes sobre el tema de los cuidados. Claro, por eso, porque los cuidados para mí han sido como la parte fundamental de mi vida. Al estar sola con dos hijos, pues los cuidados ocupan, como os he dicho, y mucho más de la mitad de tu vida, no sé qué porcentaje, pero yo prácticamente no podía hacer nada. Viviendo sola, con dos hijos,
puedes hacer muy poco, y trabajando puedes hacer muy pocas cosas. Entonces, eso se acrecentó cuando mi hija debutó con diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que exige unos cuidados de 24 horas al día, absolutamente exhaustivos, y que te requieren un autoaprendizaje y una educación diabetológica que de hecho tuve que ir a clases, o sea, se va a clases al hospital, tienes que aprender. Entonces ahí ya, lo que pasa es que hay una anécdota muy bonita, que fue con mi compañera de habitación, que yo la vi llorando porque estaba también con su niña, que había debutado con diabetes, que fue la compañera con la que luego formé una asociación. Y entonces yo le dije, no te preocupes, vamos a salir para adelante. Yo no la conocía de nada, pero le di un abrazo y le dije, no te preocupes, vamos a salir para adelante, hombre, esto no va a poder con nosotras. Y me dijo, pero es que yo estoy sola y estoy divorciada y vivo sola. Y yo le dije, y yo también. Y entonces nos dimos un abrazo y a partir de ahí se creó un vínculo tan fuerte entre las dos, porque las dos estábamos solas y las dos teníamos que cuidar, que eso nos hizo hacernos activistas en ese campo. O sea, si nosotros lo hemos pasado tan mal, porque lo pasamos realmente mal, si estamos pasándolo tan mal, seguro que a nuestro alrededor hay más mujeres y más gente que lo está pasando mal, sobre todo mujeres. Lo siento, pero es que las que cuidaban en el hospital eran las madres, y las que nosotros nos encontrábamos eran las madres, y algún padre suelto, como un verso suelto, pero madres que habían dejado su trabajo, muchas estaban con depresión, y entonces nos juntamos y decidimos pues buscar hacer algo para ellas. Y empezamos, pues, sobre todo Monse, a conectar a través de las redes sociales. Entonces eran más los foros, funcionaban más los foros, porque esto es el año 2004, 2005. Y luego ya después, pues, empezamos pues, a visitar a la gente que tenía problemas, a ir a los hospitales a reunirnos con la familia, a ir a las casas de la gente a ayudar cuando nos enterábamos que alguien, pues en tal pueblo hay una señora que ha debutado que la niña ha debutado con diabetes, y aunque sea un matrimonio, y están todos agobiados, pues venga, cogemos el coche y vamos a verlo, un poco por nuestra cuenta. Y entonces, a raíz de eso, pues ya hicimos la asociación, publicamos un libro de testimonios, con todos los testimonios, la gente nos lo agradeció muchísimo, ese libro de testimonios, que son un montón, es un libro, El día que todo cambió se llama, porque pensamos que ese día había cambiado nuestra vida cuando debutaron nuestras hijas. Y muy curioso porque hay una feminista maravillosa, a la que yo quiero muchísimo, que se llama Pilar Aguilar, que algunas la conoceréis, y entonces esta señora ha hecho un libro que se llama Feminismo o Barbarie, que a algunas os sonará, y vino a presentarlo a Cáceres. Cuando Pilar Aguilar vino a presentar el libro a Cáceres, pues luego hubo un debate, y entonces yo le dije que qué se podía hacer desde el feminismo para ayudar a las madres que tenían hijos e hijas con enfermedades crónicas. Y nada, ella me dijo, pues escribe, tú escribes, porque yo le dije, yo escribo, pero ¿cómo llegar? ¿Cómo? Entonces me dice, fue muy curioso, porque fue así, firmándome el libro, luego me dice, ¿quieres escribir en Tribuna Feminista? Y yo le dije, hombre, claro, por supuesto. Dice, porque el feminismo lo único que puede hacer es daros vías de expresión. O sea, tú tienes este problema, pues no preguntes, ¿qué hace el feminismo por mi problema? Es que el feminismo no hace nada por mi problema. Y ella me dijo, no, hazlo tú. Tú tienes un problema y quieres expresárselo y quieres una lucha para ese problema, hazla tú. O sea, toma, escribe a Tribuna Feminista, plantéale tus problemas, que es una página web donde una especie de revista digital con contenido feminista, que os la recomiendo. Y entonces pues me dijo, venga, escribe. Yo les hice unas propuestas de artículos, les gustó el tema de la diabetes, el artículo de la diabetes fue, yo no sé si viral, pero aquello se copió, se pegó 100.000 veces, porque yo escribí sobre todo sobre el sufrimiento de las madres, de los hijos e hijas con diabetes, y también de las mujeres y de las problemáticas específicas de las mujeres con diabetes. Y a raíz de Tribuna Feminista, pues luego Pilar Aguilar, esta escritora, nos juntó a varias amigas suyas que escribíamos sobre diferentes temas y nos invitó a hacer el libro. Mira, tengo a Tasia, que habla sobre la endometriosis, tengo a Malmor Peceres, que habla sobre mujeres y discapacidad, y te tengo a ti, que estás luchando por las mujeres que cuidan y por esas problemáticas. Os planteo que hagamos algo coral. Y entonces ella nos planteó hacer esto, no nos conocimos hasta el día que presentamos el libro. Durante 2 años nos comunicábamos solamente por teléfono, y fue una experiencia maravillosa.
y muy enriquecedora. Lo presentamos en Madrid, en el Ateneo, vino una ministra que no me acuerdo y bueno, pues que le dimos mucho, ha tenido mucha repercusión, ¿no? Y nos parece que un libro feminista que llegue y que tenga repercusión, pues es importante, porque se trata de eso, de romper el silencio y de llegar con nuestras problemáticas específicas que han sido silenciadas durante mucho tiempo. Las mujeres tenemos la obligación moral de asumir las tareas de los cuidados. ¿Por qué crees que es así? Yo creo que las mujeres no tenemos esa obligación moral, creo que nos la han impuesto. Entonces todos tenemos la obligación moral, si queremos llamarlo de alguna manera, de cuidar de los demás, porque es algo humano. Pero claro, es como si solamente somos nosotras, es que somos otro tipo de ser humano, el que se dedica a esas cosas, no tiene ningún sentido. Entonces no es que nosotros tengamos la obligación moral, es que se nos ha impuesto esa obligación moral. Pero cuidar es de todos y para todos, es lo que hace la sociedad humana, que nos cuidemos, pero unas a las otras y unos a los otros. ¿Qué problema crees que tenemos las mujeres para conciliar? Pues todos. yo es que a mí lo de la conciliación, sinceramente, como lo he vivido tan a fondo y me ha sido tan imposible casi respirar, cuando hablan de conciliación es que me suena, no hay una verdadera conciliación. Y luego la escuela es un gran espejo de las realidades sociales. Llevo 30 años trabajando en la escuela. La escuela te muestra cómo eso de la conciliación es mentira. Cómo tienes familias muy, muy desfavorecidas que no pueden conciliar de ninguna manera. Su única forma de conciliación es la escuela pública y su familia, si es que la tiene y si es que la apoya. Y recurrir a los servicios sociales en los casos más extremos. Y luego familias que sí tienen un poder económico más potente, pues concilian mejor. Entonces esto es una cuestión también socioeconómica, desgraciadamente. Pero en la escuela se ven casos muy difíciles, muy duros. Y personas que yo decía, ay, qué mal lo he pasado, pero es que tú en la escuela pública se ve cada caso familiar, cada mujer sola, viviendo unas situaciones tan durísimas que a veces son esos niños y niñas que nosotros tenemos, que luego se comenta a lo mejor entre personas con poca empatía, llamémoslo así, es que esa tiene una madre, es que la madre no se ocupa nada. Y digo, vamos a ver, vamos a analizar la situación en la que está esa madre. Te das cuenta de que está sola, te das cuenta de que vive esto, te das cuenta de que dice que no llega a fin de mes, es que viene un poco sucia, te das cuenta de que no tiene agua caliente. Entonces hay que analizar muchas cosas. Y eso, ¿cómo conciliar? Pues lo que hablamos, a veces si tiene una pareja, a veces concilian como pueden, pero ¿cómo concilia una mujer sola? La familia y el trabajo, os digo que hay casos verdaderamente dramáticos en la escuela, para quien los quiera ver. Si miras para otro lado, no ves nada. ¿Qué importancia crees que tiene el rol reproductivo en el marco de la sociedad actual? ¿Hemos avanzado con respecto a otras épocas? Bueno, hemos avanzado en unos aspectos, por supuesto siempre hemos avanzado con respecto a otras épocas, porque si nos comparamos con nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, pues no tiene nada que ver nuestra situación con lo que vivieron y lucharon ellas, por supuesto que no. Pero sí que el rol reproductivo ahora mismo pues forma parte del engranaje en el que vivimos, que es un mundo de corte capitalista, donde lo importante es la producción, donde lo importante son los resultados y donde los valores humanos pues no son tan importantes. El niño o la niña no es tan importante, lo que siente cuando se hacen, cuando se diseñan modelos de reproducción, cuando se diseñan las clínicas estas reproductivas, cuando nadie está pensando en cómo se va a sentir la madre o el padre o el niño o la niña, están pensando en cómo ganar dinero y en cómo aprovecharse de esa situación. De ahí todo, o sea, los niños hoy, los bebés y las bebés son una fuente de ingreso y una fuente de explotación. Y no nadie se ocupa de qué va a sentir ese niño o qué va a sentir esa niña. Entonces volvemos un poco a las cuestiones sociales. La maternidad es una renuncia, siempre va a ser una renuncia, pero depende de tu estado emocional, esa renuncia será diferente. Y tu estado emocional va a depender de muchos factores. Va a depender de cómo te encuentres, de la situación que tengas de igualdad con tu pareja, de la situación socioeconómica en la que vivas. Entonces ahora mismo para mí, pero es mi opinión personal, no es tampoco la opinión del feminismo, yo siempre digo, está hablando Pilar Alcántara, es lo que yo pienso. Para mí la maternidad hoy en día es un privilegio, porque es casi un hecho de heroicidad tener un hijo o una hija en este tiempo.
Y luego eso, más todo el mundo que hay alrededor económico explotando el tema de la maternidad. Complicado. ¿Cómo le inculcas a tus alumnos y alumnas la importancia del trabajo reproductivo y de cuidados? Pues desde que empecé a despertar esa conciencia feminista que os digo, pues he intentado luchar al máximo porque en mi clase los niños y las niñas tengan una situación lo más igualitaria posible. Me ha costado mucho porque ya os digo que yo vengo de una época donde ahora cosas que se dan por sentadas no estaban establecidas. Yo recuerdo estar en las huertas de Ánima de Trujillo, que he estado allí maravillosamente, me lo he pasado muy bien, pero recuerdo entrar una madre y decir, ¿pero esto qué es? Pongan los niños a un lado y a las niñas a otro. Eso no hace tanto tiempo. Decía, porque es que si no se pegan y ya está. Ya no, ellas no hacían más reflexiones. Los niños estaban a un lado y las niñas a otro porque se pegaban. Yo les dije, no, tienen que estar al lado. He tenido mucha lucha con los babis, porque los babis siguen siendo azules y rosas. Y ese es otro artículo que yo escribí en Tribuna Feminista. Parece mentira, pero gente que sale de ahora mismo, que tiene 20 y tantos años, y me llevan a un niño o a una niña y me lo llevan al niño con el babi azul y la niña con el babi rosa. Yo sinceramente no lo entiendo. O sea, que se hiciera en mi infancia sí, pero que se siga haciendo. Entonces, lucho por pequeñas cosas que parecen detalles, que no tienen importancia, pero sí lo tienen, porque estás haciendo una distinción sexista. Y estás poniendo... Y es que no me explico por qué. Imaginaros hasta qué punto tenemos esa ceguera. Porque a veces se lo he dicho y les he dicho, pero ¿cómo hacéis esto, hombre, con la edad que tenéis? Y me ay, si es que ni lo hemos pensado. O sea, es algo que lo tenemos ahí grabado a fuego, que somos distintos y que nos tienen que dar roles distintos. Otra cosa con la que lucho mucho, por eso lucho con pequeños objetivos que me voy marcando. Los cumpleaños. Los cumpleaños van envueltos en rosa los regalitos de las niñas y envueltos en azul los regalitos de los niños. Actualmente yo lucho con eso, hasta que he dicho que no recojo ningún regalo y que si los recojo los mezclo. Y que si pueden venir en otros colores, verde, azul, amarillo, rojo, pues que no me lo pongan en azul y en rosa. También me ponen regalito para la niña una flor, para el niño un dragón. Cuando es falso, pero si es que muchas niñas me han dicho, yo quiero el dragón. Claro, pero si es que el dragón a lo mejor es mucho más chulo y la flor era musosa. Entonces nos dan ese papel, más sosa, más sumisa. Son pequeños mensajes que te van mandando y que ni siquiera las familias más jóvenes son capaces de pasarlo por el tamiz de la crítica y ver por qué estás llevando al cumpleaños a tu niña un regalo soso y tonto y a los niños el dragón fuerte y guay. Pues todas esas cositas las voy luchando. La casita que jueguen los niños y las niñas. Constantemente, desde que te pones eso, ¿no? Como dicen las gafas violetas, pues constantemente vas viendo cosas. Y luego con el lenguaje igualitario también lucho mucho con eso. Tengo una lucha grande en la escuela, porque la escuela tampoco está concienciada en líneas generales. Y yo sigo recibiendo cartas de mis mismos compañeros y compañeras donde pone, quedamos todos los compañeros en la biblioteca. Y yo siempre dando un poco por saco, y digo, las compañeras también vamos. Y entonces un poco así, ¿no? Pues con los niños pasa mucho, intento utilizar el alumnado y sobre todo concienciar a las familias. Y ya te digo que no es porque a veces las familias no quieran, es que lo tienen tan grabado a fuego que somos distintas y que nosotros tenemos que ser dulces y sumisas y los niños fuertes y valientes, que es increíble, es increíble. Entonces con toda esa pequeña lucha parece que no, pero son cositas que se van consiguiendo, porque las familias me dicen a veces de cursos avanzados, hay que ver, madre mía, si le doy, me decía un niño, vamos, la familia me dice, si le he dado a mi hijo a lo mejor una muñeca y ha llegado alguien y le ha dicho, uy, ¿qué hace tu hijo con esa muñeca? Le ha dicho mi profesora que yo puedo jugar con lo que me dé la gana, por ejemplo. Y a mí me entra una alegría y luego te lo cuentan. Anda, ¿cómo les dices y cómo se les queda? Y sí se les queda, todo lo que les decimos se les queda. Entonces, bueno, no son grandes luchas, son pequeños objetivos que tú vas ahí abriendo camino. ¿Qué diferencia crees que hay entre el trato a la salud femenina y la masculina? Pues fíjate, eso lo trata aquí sobre todo Tasia Aránguez, que ella es responsable de estudios jurídicos de la Asociación de Mujeres con Endometriosis. Además, ella sí es experta en feminismo, yo soy más activista, pero Tasia es experta, una gran estudiosa y está siempre investigando. La otra coautora es muy joven,
es una mujer impresionante, la verdad impresionante. Yo a raíz del feminismo he conocido a mujeres impresionantes. Las que están en su casa también, allí machacadas, también son impresionantes, ¿eh? Lo que pasa es que no encuentran la oportunidad. Lo que queremos en el feminismo es abrir para que todas tengamos oportunidades y todas podamos, pero no todas las mujeres han tenido la oportunidad de poder llegar donde a lo mejor ha llegado Tasia, ¿no? Y Tasia pues habla de cómo el androcentrismo ha ocupado la medicina durante siglos. Ya Aristóteles decía eso, ¿no? Que la mujer, pues eso, ¿no? Era el complemento del hombre, ¿no? Se suponía, durante siglos se ha creído que la medida de todas las cosas era el hombre, pero no el hombre como ser humano, sino el hombre como hombre. Y entonces, pues todos los estudios que se han hecho a lo largo del tiempo en la medicina, pues han sido con el hombre como medida. O sea, ¿cuáles son los síntomas del infarto? Pues los síntomas del infarto son dolor de brazo, ¿no? Nadie se ha ocupado de que los síntomas del infarto en las mujeres son dolor de estómago, náuseas, y siempre se ha dicho que esos síntomas, cuando se han dado, eran minoritarios. Entonces, minoritario, ¿por qué si la gran mayoría de las mujeres, la gran mayoría de los infartos afectan a mujeres? Lo mismo pasa con un montón de enfermedades. Por lo visto, Tasia ha investigado mucho que las medicinas que tomamos, se investigan los resultados en hombres y no se investigan testándolo en mujeres. Entonces, los efectos secundarios no se estudian. Nosotros tenemos un sistema hormonal, nosotros tenemos unas características físicas que no significa, por eso de la igualdad no significa que tengamos que ser idénticos, no, tenemos que tener igualdad de oportunidades para todos y respeto en igualdad, pero yo tengo un cuerpo de mujer y tengo unas consecuencias, o sea, yo tengo una regla que viene todos los meses, entonces no podemos equivocar. ¿Qué pasa? Que a veces esos medicamentos, pues no los tomamos y nos sientan como un tiro, y no sabemos por qué nos han sentado como un tiro, y es porque no están probados en mujeres. Es muy curioso porque yo en ese aspecto me he operado de la mandíbula en el mes de octubre. Tenía una sinovitis producida por el estrés. Yo ni me he dado cuenta, por la noche aprietas los dientes y se produce eso, ¿no? Y sobre todo una enfermedad, me dijo, provocada por el estrés. Y me dice el médico que me operó que qué curiosidad, porque solamente opero a mujeres. Y entonces yo le dije, uy, pues eso, digo, madre, ya le voy a dar la charla. Le voy a dar la charla al médico, porque me dice, no sé por qué. Le digo, pues yo sí, pues yo creo que esto es. Y luego le dije, bueno, no sé, usted sabrá que las investigaciones que se habrán hecho. Digo, pero mi opinión es que hay muchas más mujeres con una carga de estrés superior a la de los hombres. Entonces escribí a Tasia y le digo, Tasia, mira, esto, por lo visto, la disfunción esta mandibular dice que por no sé cuántas, por sí, de 5 personas opera 4 mujeres y un hombre. Pues eso tiene una lectura, ¿o no? Eso está cantado. Entonces, bueno, me ha llamado mucho la atención. Cada vez que hablo con alguien, yo también lo tengo, a mí también me han operado, pues yo también, son mujeres. Entonces, fíjate si tiene que ver todo. No sé si creo que he respondido. Sí. Muchísimas gracias, Pilar, por la entrevista. Esperamos verte pronto. Pues muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta o algo, o al final, como queráis. Oh. Bueno, si queréis leer los libros infantiles, también son interesantes porque están cargados de mensajes feministas y mensajes igualitarios. Porque el feminismo para mí no es que, como mucha gente piensa, que vosotros lo sabéis, sé que no hace falta remarcarlo, pero cuando digo a veces que escribo poemas feministas para niños y niñas, piensan que es una cosa rarísima. De hecho, en algún colegio me dijeron, pues dice una maestra que ella no va a ir a escucharlos. Digo, bueno, pues ya está, porque no vaya. Y luego después, cuando los escucho, me dice, ay, felicidades, no sé por qué pensaba otra cosa. Sí, cuando tú escribes poemas para niños y niñas feministas, como yo escribo, son mensajes de igualdad, de respeto, de lo que significa, no significa otra cosa. Pues muchas gracias. Dime. Mis libros, pues en las librerías de aquí de Cáceres los suele haber en casi todas, y no sé ahora cómo andarán por las ventas y eso, pero siempre tengo protagonistas, pues eso, las princesas que no son, ese es muy típico, pero bueno, también lo meto porque gusta, el papá cocodrilo, que es un papá, pues que es un papá fuerte pero tierno. Quiero destruir esa imagen de la agresividad como esa imagen que conduce al malote, como guay, ¿no? Pues yo tengo un cocodrilo que es guay, pero que es muy tierno, entonces esas cositas han funcionado bastante bien. Es el arcolibris de colores, se llama uno,
el otro se llama El barquito letrero, y bueno, y Glucolandia va sobre todo sobre la diabetes, pero también hay una princesa, o sea, hay una Mariflor y su sensor, pues también es un poco un paralelismo con el cuento de la aguja, porque ella se tiene que pinchar, pero no quiere ningún príncipe, lo que quiere es un sensor que le ayude a medirse la glucosa. Entonces siempre meto, los mensajes igualitarios, ¿no? También por si queréis, que tenéis curiosidad, pues yo creo que también se trabajan bien. De hecho, en la cárcel han trabajado, en algunas instituciones penitenciarias, por decirlo de una manera más elegante, han trabajado los textos y se trabajan también en secundaria, por si tenéis curiosidad. Nada, gracias. Y felicidades por todo esto, ¿eh? Va a ser demasiado caótico. Ahora. Al pelo, lo que yo quería. Se puede llegar antes. Se puede llegar antes. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué acabo de ver? Movilidad, Sostenibilidad. feminismo, A ver, ¿qué más? Consumismo. Países. nada al planeta. Entonces, Se puede llegar antes, ¿no? Porque uma mulher rural que não sabe ler, ela não tem capacidade de conquistar seus direitos. Mas os que estamos a trabalhar com eles, que já sabem alguma coisa que devemos ter, que devemos beneficiar. E devemos saber quais são os nossos deveres e direitos, mas também a fraca poder econômica também se provoca uma mulher cai numa delinquência. Que se porte, que não devia ser se portado. Permite que uma mulher ser violada, psicologicamente, fisicamente, económicamente o sexualmente. Porque Esta es la voz de Maimona Diallo, que desde Guinea-Bissau nos cuenta el trabajo que hacen para empoderar a las mujeres rurales. Nos habla sobre la importancia de la educación en estas zonas y del emprendimiento femenino como camino para conseguir el reconocimiento de derechos. Maimona Diallo trabaja con la organización Sogiva, que tiene sede aquí en Cáceres y que hoy vamos a conocer un poco mejor. Para ello tenemos la suerte de tener con nosotras a Pilar Milanés, coordinadora de proyectos de la asociación Sogiva. Bienvenida, Pilar. La ONG de Sogiva trabaja en la promoción de los derechos universales básicos en Guinea-Bissau, así como la sensibilización de la población en general sobre las realidades de los países empobrecidos. En todos los proyectos se trabaja de forma transversal la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Pilar, ¿qué nos puedes contar acerca de Sogiva? Bueno, pues yo contaros que Sogiva es una asociación que nació aquí en Cáceres, nació hace unos 20 años y lo fundaron un grupo de personas que estaban preocupadas por la situación que se daba en concreto en Guinea-Bissau porque salía de una guerra civil. Una guerra civil que obviamente había quedado al país completamente devastado y que tenía una crisis, pues eso, de hambruna, que se podía decir, de recursos y una crisis estructural del sistema educativo, del sistema sanitario, de la generación de recursos económicos y por supuesto también los contextos de crisis sobrecaían todavía a un mayor peso en las espaldas de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hubo una campaña de sensibilización por parte de un padre de una misión católica que está aquí en Cáceres, que se llaman los Misioneros de la Preciosa Sangre, y a raíz de ahí se formó una asociación que apoyó el trabajo que este misionero hacía, hasta que en el año 2006 la asociación optó por un posicionamiento completamente laico, ya que en Guinea-Bissau se profesan diferentes religiones, la católica, la musulmana, bueno, dentro de la católica está también la evangélica, y luego la cultura general es animista, o sea, las personas profesan el animismo. Entonces, bueno, se optó por una posición laica donde evidentemente se pudiera dar cobertura a todas las personas, independientemente de su etnia o de sus creencias religiosas o de su origen social o cultural, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces, desde el 2001, de la mano de esta misión católica, y desde el 2006 en adelante, de manera independiente, la asociación lleva trabajando en Guinea-Bissau en terreno, nosotros le llamamos en terreno, y después se hacían una serie de actividades que se llevaban a cabo aquí en Cáceres. Antiguamente se la llamaba sensibilizar,
ahora estamos hablando de educar para transformar, educación para la ciudadanía global, educación para el desarrollo, que va más allá de contar qué es lo que pasa allí y de intentar, pues eso, crear conciencia, ¿no? Sino que va mucho más allá, o sea, generar cambios reales en nuestras sociedades para generar sociedades más justas, ¿no? Las de aquí, las de allí y todas en general. Actualmente, ¿qué proyectos se están llevando a cabo? Pues si nos centramos en el contexto de Guinea-Bissau, la asociación gestiona, digamos, proyectos en diferentes ramas. La primera es el refuerzo del sistema educativo y dentro de esta rama está la construcción de plazas escolares de escuelas, básicamente escuelas, donde una de las premisas que se trabaja con la Dirección Subregional de Educación de la zona es que la mitad de las plazas obligatoriamente la tienen que ocupar niñas o jóvenes, o mujeres jóvenes, ¿no? Esa es una de las líneas. Luego la otra está en la formación del profesorado, que la calidad educativa, la calidad de la enseñanza es muy baja, y entonces lo que se intenta es reforzar al profesorado y a las administraciones de la zona para poder, pues dar una educación de calidad y sobre todo integrando un poco las necesidades reales que las mujeres jóvenes especialmente tienen, ya que una de las causas de absentismo mayor que hay es, por ejemplo, el hecho de que las mujeres cuando cumplen 12, 13 o 14 años, en muchas ocasiones en Guinea se da lo que se llama el casamiento precoz, hay embarazos a tempranas edades, entonces se intenta trabajar para empezar a frenar todo eso, ¿no? Y otra de las ramas que hay en los proyectos educativos es la alfabetización de personas adultas, pero con un especial enfoque a las mujeres adultas, que además son las grandes demandantes de querer leer y escribir. Nosotras trabajamos aproximadamente en 60, nosotros llamamos tabancas, que son aldeas, pueblos, ¿vale? Y en todas ellas no hay un solo grupo de mujeres que no te diga que quieren leer y quieren escribir. Y es que en el contexto rural de Guinea podemos hablar que en pueblecitos muy aislados, entre el 80 y el 90% de las mujeres firman con el dedo. O sea, nosotros tenemos listas de presencia donde las mujeres lo único que hacen es firmar con el dedo y claro, te dicen, no, es que yo quiero firmar, es que yo quiero poner mi nombre, es que yo quiero. Entonces, estamos trabajando en esa línea de alfabetización para que las mujeres adultas tengan acceso a esa enseñanza básica. Luego otro de la línea de proyectos va en la horticultura comunitaria y estos proyectos están muy muy enfocados a trabajar con mujeres porque fueron ellas las demandantes de estos espacios y porque lo que inicialmente ellas demandaban como un proyecto de seguridad y soberanía alimentaria, porque son huertas inicialmente que estaban destinadas a autoconsumo, se han ido transformando. A lo largo de 10 años hemos construido unas 60 huertas comunitarias, digamos una por cada aldea en la que trabajamos. Estas huertas comunitarias suelen tener alrededor de 1 hectárea, cada mujer tiene, digamos, acceso a 100 metros cuadrados de terreno para cultivar y han conseguido pasar del autoconsumo a la venta de excedentes y eso lo que ha provocado es que tengan una capacidad económica mayor que la que tenían. Esto obviamente lo que ha generado es una especie de revolución, pero también es un proyecto que nos arrojaba muchas luces, pero nos ha arrojado alguna sombra o una sombra muy pesada, y es que al final la mujer se incorporó a la horticultura con mucha energía, queriendo, digamos, copar ese espacio que además los hombres se negaban a hacerlo porque le entendían como una economía menor. Y entonces nos hemos dado cuenta que ahora las mujeres no quieren renunciar a la huerta, obviamente porque les genera ingresos económicos, pero siguen asumiendo todas las tareas del cuidado, como pasa aquí. El cuidado doméstico allí va desde ir a por leña para cocinar, estamos hablando de un sistema de economías muy de sustento, ¿no? Y entonces son pueblos que no tienen ni luz ni agua potable, por ejemplo, y un trabajo doméstico es ir precisamente a eso. Y eso puede ser que el pozo más cercano esté a 1 kilómetro de tu casa y eso supone que para que tengas agua en tu casa durante 2 días tengas que dar 3 vueltas. Son 6 kilómetros cargando. Entonces la cuestión ha sido esa, que
es un proyecto que a las mujeres les ha potenciado mucho porque se han sentido con capacidad de generar rendimiento económico, pero que a la vez les ha generado una carga más de trabajo. Pero no solo una carga más de trabajo, sino que hemos hecho ahora un estudio del impacto de género que tenía el proyecto y los hombres estaban contentísimos con el proyecto. ¿Por qué? Porque ahora las mujeres tenían dinero y cuando tenían que salir a hacer algunos viajes o algunas gestiones fuera, iban y volvían en el día y no tenían que estar las mujeres fuera 4 días, por ejemplo, y eso lo ven como una ventaja. O las mujeres pueden asumir ahora que ninguna de sus hijos se quede sin ir a la escuela, ¿no? Lo cual era como una especie de incumplimiento por parte del padre si no tenía dinero para pagar la escuela. Algunos hijos, las niñas, evidentemente, eran al final las que se quedaban en casa. Bueno, pues ahora las madres pueden asumir pagos de escuela y los padres se eximen, ¿no? Entonces, claro, resulta que el proyecto ha arrojado muchas luces en cuanto a, digamos, a empoderamiento económico de las mujeres, pero que nos ha cogido, pues, obviamente, como ha pasado aquí, las mujeres se incorporan, digamos, a un mercado laboral, pero no hay nadie, no hay una corresponsabilidad en los cuidados. Entonces, ahora vamos a tocar ese palo, es el siguiente paso de esos proyectos, que se empezará a trabajar la corresponsabilidad en las aldeas, ¿no? Y luego está una línea de agua y saneamiento base, que también tiene mucho que ver con las mujeres, porque quien va, como he dicho antes, quien va a coger agua son las mujeres y las niñas, para que haya agua y abastecimiento de agua en las casas. Entonces, ahora estamos trabajando en implantar unos sistemas de agua con electrobomba y un sistema de depósito, de tal manera que no solo la calidad del agua sea buena, evite enfermedades diarreicas o mejore la higiene dentro de lo que es la comunidad, sino que además evita todos esos trayectos y todas esas sobrecargas de trabajo por ir a captar el agua, ¿no? Entonces, bueno, digamos son esas 3 líneas: educación, horticultura y agua. Y ahora, pues todo esto, integrando todo lo que es la perspectiva de género, más allá de paliar una necesidad imperante como pueda ser acceder al agua o tener un recurso económico, sino que además ahora los proyectos todos integran esa perspectiva para, evidentemente, no generar un perjuicio mayor que el beneficio que genera, ¿no? ¿Y cómo conseguís que estos proyectos tengan una buena aceptación en un país como Guinea-Bissau? Bueno, yo quiero hacer hincapié que Guinea-Bissau es reconocido como el 10º país más pobre del mundo, ¿no? El Estado está completamente ausente. Y es verdad que la población general confía bastante en lo que son las organizaciones no gubernamentales, en sus propias organizaciones locales o de autogestión, porque obviamente el Estado no está. Entonces, el factor confianza se gana o te lo otorga la comunidad cuando, primero es un proceso de tiempo, o sea, no se llega y te la dan porque sí, y también es un proceso de, como allí ellos dicen, si Soguiba dice, Soguiba hace. Y ese es como el factor, digamos, confianza. Ellos, las comunidades en general han puesto en nuestra mano una serie de necesidades y de peticiones, que ellos le llaman petitorios, y nosotras, como entidad, lo que hacemos es que de la mano de esas comunidades lo identificamos y lo trasladamos, digamos, a toda la burocracia que tenemos aquí a la hora de solicitar subvenciones para poder, por ejemplo, construir una escuela, ¿no? O hacer una huerta. Y entonces, es verdad que hay un proceso de tiempo, pero una vez que tú hablas con esa comunidad sabe que tú vas a seguir con la comunidad hasta que consigas la financiación. Y al cabo de 2 o 3 años esa financiación llega. Y al cabo de 2 o 3 años esa huerta está en funcionamiento y esas mujeres tienen su rendimiento económico. Entonces, es como un factor, digamos, el proceso del tiempo, ¿no? Que facilita que haya una confianza depositada en la entidad, en la zona, ¿no? ¿Se ha creado una mejora de los derechos universales respecto a la mujer desde la creación de la entidad? El trabajo en terreno, sí que es verdad que nosotros tenemos a la hora de trabajar, no somos nosotras quienes trabajamos, en el equipo local, personas de allí
quienes, digamos, están trabajando con las comunidades. O sea, no somos los blancos los que vamos a cambiar las cosas. Pero es verdad que el propio personal local de la entidad en Guinea, que son personas de allí, son los que están trabajando de cara y de la mano de las comunidades, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas personas también tienen una formación previa en la que se tienen, digamos, que deconstruir, trabajar muchísimo. Ahora, por ejemplo, llevamos 2 años haciendo un trabajo con Fundación Mujeres que forma el equipo local en perspectiva de género. Por lo tanto, ellos ya son conscientes de que hay cosas que estábamos trabajando hace 10 años que ahora ya no nos valen, y trabajan con una línea, digamos, como entidad marcamos una línea, ¿no? ¿Qué pasa? Que el equipo local también, al ser personas que viven en Guinea, por lo tanto, sus usos y costumbres las tienen adquiridas. Y inicialmente no eran conscientes de que los derechos de las mujeres estaban siendo transgredidos, ya no digo por la cuestión del acceso a la tierra, ¿no? Mismamente cosas que se ven en las aldeas, ¿no? De maltratos a niñas, y ahora sí lo ven, y ahora también saben denunciarlo, o saben ponerlo en conocimiento, o entienden que no se pueden quedar al margen, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios que el equipo local va dando son los que al final van marcando lo que es el progresar en la defensa de los derechos, ¿no? Porque es muy fácil que a lo mejor yo como personal expatriado diga, no, es que he visto en una comunidad que no sé cuánto, ¿vale? Pero yo soy una extranjera en un país donde se me escapan aspectos culturales y sociales, donde no tengo el real conocimiento de cómo se gestionan este tipo de conflictos allí, donde poner el conocimiento en manos de la policía no tiene ningún sentido, porque la familia paga a la policía y todo se queda en el ámbito intrafamiliar. Entonces, son cuestiones, el trabajar en materia de derecho, que se trabajan como muy sutilmente, porque además, si las comunidades perciben que tú te estás metiendo en asuntos que no te conciernen, automáticamente van a cortar tu paso, ¿no? Entonces, es más conveniente hacerlo de una manera despacio, sutil, y digamos de una manera también donde la comunidad no se esté oponiendo, ¿no?, a que tú estés allí. Es mejor estar allí y que tu equipo pueda estar allí que encontrar digamos un cierre, ¿no?, un cierre en banda de la comunidad. Y por lo tanto, mientras nuestro equipo local sea bienvenido y sea aceptado en las comunidades, nosotros podremos intentar ir mejorando, cambiando o digamos trabajando para que esos pequeños avances en la conquista de los derechos sea posible. Entonces, ¿qué métodos utilizar en proyectos relacionados con la educación y la formación para que las mujeres de Guinea-Bissau puedan adquirirlas de manera eficaz? A ver, a nivel de adquisición de derechos, hay una cuestión, por ejemplo, que a mí me parece muy significativa. Las propias mujeres, o sea, el país ha ido avanzando poquito a poco, y mujeres que no han tenido acceso a alfabetización y son mujeres adultas ahora consideradas analfabetas, sí tienen hijas que están consiguiendo ir a la escuela. Entonces, o sí que pelean para que sus hijas vayan a la escuela. Por lo tanto, esas mujeres tienen conciencia de que su derecho a la educación no ha sido respetado o está siendo vulnerado. Son estas propias mujeres, cuando a lo mejor sus hijas les preguntan, oye, ¿me puedes, o qué significa esto? O vienen de la escuela con alguna idea, las que se sienten como, no sé si la palabra es avergonzada, ¿no?, pero que no tienen el conocimiento para explicarle a las hijas. Por lo tanto, cuando tú vas a la comunidad y te reúnes con ellas, te plantean, a lo mejor estás en una sesión de trabajo de formación de horticultura, y el mensaje que le dan al equipo local es, dile a los de Soguiba que nosotras queremos escuela. Entonces, nosotras, o sea, la asociación o la ONG por sí no puede hacer nada para mejorar o conquistar derechos, por ejemplo, para las mujeres, si no nace de la propia comunidad o de esas propias mujeres, ¿no? Y eso se está dando. Pasa mucho, por ejemplo, con el trabajo de horticultura,
en el que una de las, digamos que la bomba interna de la horticultura es que tú en un espacio de una hectárea reúnes todas las tardes a 60 mujeres. Y eso es algo que antes no pasaba. Y esas 60 mujeres hablan de sus cosas, hablan de sus necesidades, hablan de, pues mira, he visto que en Ingoré han puesto, hablan de lo que han visto en otros sitios y que quieren para ellas o que quieren para sus hijas. Y esas mujeres vienen a la sede que tenemos allí en la zona y te dicen, Pilu o Soguiba, queremos escuela, no misti escola, que es en criollo, queremos, y te lo dicen así de simple, lo único que quieren, o queremos luz para nuestra escuela porque nosotras tenemos libre de esa hora, digamos de 7 a 8 de la tarde. Entonces, bueno, son las propias mujeres las que en sí, o las propias comunidades, las que nos van demandando esas pequeñas pasos para, digamos, después poder conquistar, digamos, sus derechos, ¿no? Y vienen a Soguiba porque al Estado no pueden ir. El Estado está ausente. Hay golpe de Estado, da igual. O sea, allí los días pasan iguales. Hay el COVID, da igual. Si es que y especialmente las mujeres que trabajan en la economía informal no se pueden parar por el COVID, porque si no, pues ya está. Si el Estado no está, si es que ni está ni se le espera, ¿no? Te quería preguntar, ¿crees que estas mujeres se encuentran algún tipo de problema por parte de sus maridos, de algún hombre de la familia para llevar a cabo estos proyectos? Aquí hay, bueno, os voy a poner un poquito en contexto. Guinea-Bissau tiene 32 grupos étnicos y hay etnias que además, bueno, son como más reticentes a que los derechos de las mujeres, digamos, sean conquistados, ¿no? Hay etnias, por ejemplo, la mandinga o la fula, que todavía tienen prácticas habituales como es la mutilación genital. Guinea-Bissau es un país donde eso todavía lo sufren las mujeres y además creo que el porcentaje todavía está sobre un 50%. Está prohibido por ley, pero al estar prohibido por ley lo que se ha clandestinizado. Y lo que pasa, por ejemplo, con la mutilación genital es que se hace a través de una ceremonia y son las fanatecas, son mujeres las que practican la mutilación a las descendientes. O sea, por ejemplo, en una comunidad de etnia mandinga, yo no las he localizado nunca, pero estoy convencida que hay una o dos fanatecas. Y tú cuando vas a esa comunidad, sabes que estás yendo a una comunidad donde las niñas probablemente estén abladidas, las mujeres, etcétera. O sea, pero tú te tienes que olvidar de eso, porque si no, no trabajas. O sea, si no, no puedes generar cambios dentro, ¿no? Entonces, es verdad que hay comunidades, y en las mandingas es donde hemos tenido más conflictos, porque es una de las etnias más complejas, pues eso, que van viendo que las mujeres se van empoderando, y de buenas a primeras llegan a la sede de Soguiba y te dicen, no, es que Sedis Mandinga tiene un problema interno en la tabanca. Y pues, tú tienes que esperar a que el equipo local sea capaz de ir, de ver qué pasa, de resolver, de mediar, de no sé qué, para volver a retomar el trabajo en la huerta. Y suele venir, ¿por qué? Porque las mujeres ahora pueden obtener algo de dinero. Imaginaros, o sea, es una comunidad donde el control sobre la mujer es absoluto y el hecho de que la mujer tenga a veces más dinero que el hombre, porque además es de las etnias que sufren una mayor pobreza, es insultante para el hombre. Y entonces ahí había, en las tabancas de etnia mandinga no somos capaces de obtener datos. En las de etnia balanta, por ejemplo, es todo lo contrario. Los hombres están contentísimos de que las mujeres tengan dinero, porque así no lo tienen que poner ellos. Pero en la mandinga es como una especie de deshonra, ¿no? Entonces, es verdad que hay comunidades donde avanzar es mucho más complejo y mucho más arriesgado incluso para las mujeres. Entonces tienes que ir al ritmo que ellas marquen. Y hay comunidades donde, encantadas de que vengáis, de que estéis aquí, de que trabajéis con nosotros, Soguiba, que viene Soguiba, te sacan la alfombra. Y entonces, bueno, es un poco así, ¿no? Pero es verdad que poniéndolo en contexto, esta conquista no va al mismo ritmo, por ejemplo, en las 60 comunidades. O sea, va... Y son las mujeres, ¿verdad? Que son las mujeres las que te van pidiendo, incluso en comunidades donde hay problemáticas más mayores, son las propias mujeres las que también te dicen, ¿qué queremos escuela? Aunque luego en casa la que te ha dicho eso puede ser que se lleve
y lo digo claro, una paliza. O sea, eso es una cuestión que, o sea, el hecho de que una mujer ose hablar, ¿no?, por encima del hombre grande de la tabanca, es que hay muchos usos y costumbres que se nos escapan, ¿no? Y no, obviamente no podemos hacer las comparativas con nuestra sociedad, pero es así, ¿no? Y es un gesto de valentía, pues tú has visto que una mujer de esa tabanca te está pidiendo escuela y a lo mejor el próximo día que vaya no es una sola, a lo mejor que ya se han reunido ellas antes y han hablado y hay una serie de movimientos por debajo de las autoridades importantes y bueno, pues y entonces surgen conflictos y a veces es difícil seguir, ¿no? Pero bueno, vamos midiendo los tiempos y vamos un poco siguiendo el ritmo de las comunidades. No podemos imponer absolutamente nada porque obviamente no estaríamos allí, ¿no? Y por último, ¿algún dato importante que nos quieras comentar sobre SOGIVA? Un dato importante, a nivel de números, pues mira, son 60 huertas creadas, con aproximadamente 4.500 mujeres implicadas en la horticultura. Por ejemplo, con respecto a la implicación en la horticultura, ha generado que se haga una confederación de mujeres horticultoras, que ahí, bueno, los hombres han intentado copar los espacios de poder, pero bueno, está la cosa reequilibrándose. Ahora mismo, por ejemplo, a nivel educativo, se han creado, yo creo que estamos ya por encima de las 12.000 plazas escolares. En acceso a alfabetización, porque SOGIVA tiene un pequeño centro que sí funciona de manera, digamos, autónoma. Solo en ese centro han pasado, desde que yo estuve allí hace 10 años hasta ahora, unas 600 mujeres que han conseguido iniciar escritura, lectura, y de hecho algunas pasaron nosotros teníamos 3 niveles de alfabetización, bueno, pues ahora hay algunas que vienen y te dicen, ya estoy en 9º, Pilu. Algunas veces cuando voy, es que te encuentras esas cosas, ¿no? Y son muy bonitas, además de encontrártelas, ¿no? De decir, bueno, que tú estabas cuando yo estaba allí, yo estuve allí 5 años viviendo, y ahora estás casi acabando la educación secundaria, aunque tengas 35 años, ¿no? Y luego, por ejemplo, en acceso al agua, el acceso tenemos a una población de 9.500 habitantes y bueno, sí que sabemos que se redujeron drásticamente, porque eso es una conversación que se mantuvo con el centro de salud de la zona, aunque los datos son relativos, sí que se redujeron mucho las enfermedades de transmisión hídrica, que sobre todo afectan a los menores de 5 años, que era una de las es una de las causas de mortalidad más grande que hay, de mortalidad infantil, ¿no?, en Guinea-Bissau. Entonces, bueno, a nivel de datos eso, que llevamos 20 años trabajando, que estamos aquí en Cáceres, que además tenemos un espacio que se llama Númbara, que es un espacio que le llamamos espacio solidario, que es una librería de segunda mano, y es como nuestro, digamos, el catalizador un poco de un montón de cosas que hacemos a nivel de organización, y también ofrecemos ese espacio para que se hagan otro tipo de actividades, ¿no?, con otras organizaciones. Y no sé, un poco más, que aquí somos un equipito ya grande también, está Marina, la compañera, por ahí, y que bueno, que tenemos muchas cosas que hacer y sobre todo como muchas ganas de que sea la propia población local la que tome realmente las riendas del desarrollo, ¿vale? Estamos ahí fortaleciendo el equipo local para que realmente sea nosotros les llamamos contrapartes, ¿no?, como una entidad socia de SOGIVA que realmente marquen ellos dónde va, ¿no?, la brújula y hacia dónde quieren llevar el desarrollo de la zona o del país, ¿no? Y no sé, más. Muchísimas gracias por contarnos estos proyectos tan bonitos y necesarios, Pilar. Ha sido muy inspirador conocer tu trabajo y el que hacéis con las mujeres en Guinea-Bissau. Bueno, con esto damos por terminado esta sección y también todo el seminario y este programa de radio que hemos hecho el alumnado de los ciclos superiores de integración social y de promoción de la igualdad de género del IES Alcáceres. Nosotras somos Andrea Méndez y Miquel Echezárraga. Ha sido un placer y una experiencia maravillosa poner voz a estas iniciativas tan interesantes. Esperamos que después de escucharlas muchas personas se sumen a esta tarea de hacer el mundo un lugar mejor para todos y en especial para todas. Despedimos aquí dando las gracias a todas las personas que han hecho esto posible. El programa Yo Coopero, Yo Global. Se puede llegar antes. Hasta muy pronto.